le damos la bienvenida a nuestro ciclo de entrevistas en el cual tendremos el honor de conversar con el gran trompetista chileno de exportación, Cristóbal Rojas. Antes de empezar, me gustaría compartirles un poco de nuestros objetivos como equipo, el cual busca generar un punto de encuentro, intercambio de información y también entregar las mejores herramientas posibles para facilitar la formación de nuevas generaciones de trompetistas a lo largo de todo nuestro país, y también en el extranjero, como estamos acá ahora. También uno de nuestros objetivos es promover, desarrollar y apoyar cualquier tipo de iniciativa que favorezca a nuestra comunidad de trompetas. Con esto, para generar la creación de nuevos públicos, necesitamos de ustedes en el tema de difusión en su comunidad y redes sociales. Bueno, con esta charla que está en el ciclo de soplar, imitar y compartir, le pusimos como título Cuerpo, Mente y Trompeta. Este es nuestro objetivo de hoy, que en esta reunión es ayudar a conocerte mejor como trompetista, desarrollar una mejor percepción de los problemas para poder identificarlo y posteriormente trabajar en una solución. También cómo desarrollar los distintos equilibrios que aparecen al tocar la trompeta, como estos pueden ser el aire y la presión, el aire y la lengua, la vibración y la boquilla, etc. Y algunos más objetivos como cómo funciona mi cuerpo, mi mente, la técnica, la música, la vibración de mi cuerpo y la vibración también de mi instrumento. Con esta charla te invitamos a pensar, a reflexionar, a hacerte preguntas y ser sincero contigo mismo también. Nosotros no tenemos todas las respuestas para darte hoy, pero sí te podemos guiar en un camino al objetivo y sentirte mejor y cómodo tocando tu instrumento. Para esto tenemos hoy a nuestro gran invitado, Cristóbal, que lo dejo para que se presente y que hable un poco de su historia, que también es súper grande. Así que te doy el pase, amigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querido Gabriel. Bueno, primero que todo, queridos amigos, agradecerles un montón por la invitación y tener esta oportunidad de estar compartiendo un poco de mi experiencia con ustedes, de un poco cómo yo pienso el instrumento. Bueno, como la mayoría sabe, para los que no sepan, yo estoy actualmente trabajando como asistente de solista y tercer trompeta acá en la Filarmónica de Mendoza. Fui ganador del concurso Eric Hubier en Chile en el 2016, si no me equivoco, fue. Y también obtuve el segundo lugar en el concurso latinoamericano de trompetas que se hizo en la ciudad de Colombia, en Bogotá. Lo primero que quiero decirles, queridos amigos, que esta es una charla en la cual creo yo, en lo personal, que vamos a salir con más dudas que respuestas. Y eso, para mí, es algo positivo, ¿me entiende? Quiero, tal como dijo Gabriel en el objetivo, queremos ayudarte a que te conozcas más como trompetista, saber si estoy estudiando correctamente la trompeta, saber cómo poder solucionar estos problemas invisibles, los cuales no podemos ver, los cuales se encuentran o en la cabeza o en el cuerpo. Por eso puse como título Cuerpo, Mente y Trompeta, porque es un equilibrio de las tres. Tal como dice Pacho Flores, tocar la trompeta es algo de percepción, o sea, de percepción y de balance. Una vez que uno percibe el problema o el punto a trabajar, uno tiene que empezar ya a balancear, ¿me entiende? Y como resultado vamos a empezar a tener diferentes sensaciones, ¿ya? La sensación es algo súper importante para poder tocar la trompeta, porque si me siento mal tocando la trompeta, ¿cómo puedo yo pasar ese bienestar a mi instrumento, ¿me entiende? Entonces, bueno, dividimos estos en tres partes junto con Gabriel que nos juntamos y quiero partir hablando un poco de lo que es el desarrollo de la percepción. Creo que Gabriel había encontrado una definición de lo que era percepción que nos va a servir así como definición, como concepto, pero más que nada es algo súper subjetivo de nosotros los trompetistas. Entonces, no sé, Gabriel, si es que tienes la definición de percepción ahí. Definición. Ahora no la tengo.
Bueno, en fin, como decíamos, lo habíamos hecho para un poco complementar lo que voy a decir un poco. La percepción es como tú te autoconoces, para mí. Siempre voy a hablar los conceptos que son para mí. Pueden como que te ayuden, como que te perjudiquen. Es importante. Es muy personal. Algo que hablamos mucho con Gabriel es que es muy personal, porque cómo yo percibo la trompeta, cómo la escucho en mi cabeza, qué significa escucharla en la cabeza, qué es lo que yo tengo acá, cómo consigo pasar el concepto que yo tengo de trompeta a mi cuerpo. Entonces, otra cosa que quería decirles es que se sientan en la libertad de opinar, por favor, porque esto no es lo que estoy diciendo yo no es una verdad. Como dijo Gabriel, nosotros no tenemos todas las respuestas, pero podemos ayudarte a que tú mismo te ayudes. O sea, podemos ayudarte a que tú mismo te ayudes a conocerte. En este desarrollo de la percepción, nosotros hablamos mucho, o sea, se habla mucho del comportamiento, por ejemplo, del flujo del aire o del funcionamiento de la embocadura. ¿Cómo yo sé que mi aire está trabajando bien? Y para eso tengo algunos puntos de los cuales anoté acá, un poquito voy a estar constantemente mirando hacia el lado, que tengo la pantalla del computador acá, para poder obtener un buen comportamiento del aire, es decir, un buen equilibrio, uno necesita mantener un flujo constante. Algo muy importante y que poco se habla del aire, que sean los ciclos iguales, es decir, lo más similar posible, nunca va a ser igual 100%, pero si lo que yo respiro, que sea lo mismo que salga para afuera, porque va a estar haciendo constantemente el mismo trabajo, no te vas a cansar del aire. Me suele pasar mucho, por ejemplo, en lo personal, que ahora que estoy estudiando una de las piezas de Anthony Plock, por ejemplo, me empiezo a cansar del aire, me empiezo a sofocar, en vez de quedarme sin aire, empiezo a quedarme a sobreoxigenarme. Por eso es importante que los ciclos sean iguales, o lo más iguales posible. El apoyo del diafragma, fundamental. El apoyo del diafragma es el motor que está enviando el aire de alguna forma. Yo siempre digo, por ejemplo, muchos alumnos me preguntan, ¿cómo tocar más agudo? Que es la típica pregunta que se hace en el mundo de los trompetas. Porque cuando somos chicos, la mayoría de los trompetistas creemos que tocar más agudo es ser más cabrón de la trompeta, ¿me entiendes? Entonces el apoyo del diafragma es fundamental porque es no solo el que le da la base al aire, sino el que le da el flujo constantemente. El apoyo del diafragma el apoyo del diafragma está constantemente, enviar el aire. Depende del flujo. La columna de aire es siempre igual. Los hombros relajados. Hablábamos con Gabriel que los hombros relajados no es un término que sea propiamente de los hombros, sino que es una consecuencia. Cuando uno relaja los hombros, lo que hace automáticamente el cuerpo es relajar el tórax, es relajar la garganta. Se hace más fácil poder abrir la garganta, poder vocalizar. Nosotros tocamos un instrumento de aire, por lo tanto tenemos que llenar el mayor de espacios posible con aire. ¿Me entienden? Entonces, al tener los hombros relajados, se relaja el tórax como consecuencia y la garganta se puede abrir mucho más fácil. Es decir, el flujo del aire puede correr mucho, mucho más rápido, mucho más fluido. ¿Me entienden? La capacidad pulmonar depende mucho también de la capacidad pulmonar. Es fundamental hacer ejercicios de respiración. Yo no es algo que haga todos los días, pero por lo menos 2 veces a la semana me siento prácticamente a meditar estos ejercicios de meditación, o sea, estos ejercicios de aire. Meditar con esos ejercicios de aire. Es increíble cómo te estabiliza la cabeza, te la tranquiliza. Muchas veces cuando empezamos a tocar la trompeta, la cabeza está muy agitada y tenemos que de alguna forma convertirnos en el Buda de la trompeta. Siempre digo lo mismo para poder eh, empezar a tocar. Mente tranquila, cuerpo tranquilo y la columna de aire, por consecuencia de esos dos equilibrios, va a fluir mucho más tranquilo. Siguiendo un poco con esto del trabajo de la percepción, quiero hablar un poco del funcionamiento de la embocadura, por ejemplo. ¿Cómo es que funciona la embocadura?
la posición de los labios, la apertura y el apoyo de los dientes, la importancia de la musculatura, el aire y la vibración. Me gusta mucho hablar del aire y la vibración porque nosotros creemos que son los labios los que vibran, y efectivamente son los labios los que vibran, pero no por orden. O sea, yo no le mando a mis labios vibrar. Yo lo que hago es colocar mis labios en una posición y el aire haga lo suyo. Es decir, yo no estoy enfocado en hacer, en que mis labios vibren. Yo coloco los labios en una posición en los cuales ellos trabajan, es un equilibrio, es de percepción. Cada uno tiene una sensación diferente al hacer esto. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan pensando, porque no va a llegar un profesor a darte o un método o un doctor a darte un remedio que solucione estos problemas. Si uno no desarrolla este sentido de la percepción, uno no puede buscar su propia identidad. Y la propia identidad yo creo que es un concepto fundamental para poder ser un buen trompetista. No porque yo me compre los zapatos de Ronaldinho, voy a jugar como Ronaldinho. A eso es lo que me refiero. Entonces, bueno, este funcionamiento de la embocadura es un tema súper complicado porque a diferencia de los otros instrumentos, nosotros no vemos lo que pasa de los labios para atrás. Nosotros, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, me gustaría si alguien pudiera responder, ¿cuáles son las posiciones, cuál es la posición de tus labios, o mismo Gabriel, la posición de tus labios o el apoyo de tus dientes? ¿Cómo tú intentas ver eso? Para mí, o sea, no entiendo la pregunta un poco, sino que es como... ¿Cómo tú sientes tu embocadura? O sea, tú sientes el apoyo de los dientes, tú sabes exactamente dónde está, ¿cómo lo puedes ver? Son sensaciones en realidad. Una sensación de realmente como ponerlo siempre, es como ya casi innato, es como tomar una cuchara, como realmente Claro. con el tiempo Bueno, ya... pero tú dijiste la palabra clave, que era lo que quería que alguien respondiera, que la sensación. Uno no ve, uno siente. Y esa es la gran dificultad de nosotros a la hora de resolver esos pequeños problemas. Pequeños problemas. La posición de la garganta, la posición de la lengua, cómo funciona la lengua a la hora de articular. Es una cosa que hablamos mucho cuando nos juntamos con los colegas, con el mismo Fuji, con Leonardo Altavilla, que es trompetista de la Sinfónica de acá. Nos juntamos y constantemente estamos hablando de eso, cómo nosotros nos autopercibimos como trompetistas, qué es lo que está fallando internamente, por qué, cómo puedo yo pensar en tocar mejor la trompeta, ¿me entiendes? Y es un equilibrio de todo esto. En los aspectos técnicos, por ejemplo, hablar un poco de la apertura de los dientes. Es fundamental cierta distancia. Yo, este trabajo lo estoy haciendo, o sea, hice yo este mismo trabajo para poder explicarles un poco mi sensación. ¿Me entiendes? Entonces, yo siento, por ejemplo, el equilibrio en los labios que sea natural, porque muchas veces la gente habla de que no, que la posición tiene que ser simétrica, que aquí, que allá. Yo creo que es una decisión de uno, es muy personal la posición, porque los dientes es el que va a definir de alguna forma la base de tu embocadura. Entonces, si tú no tienes, si tú no tienes una forma natural de poner los dientes, yo creo que va a ser imposible acomodarte a una embocadura así, o sea, que te exijan ponerte esa embocadura. No, yo tengo que poner los labios tipo simétrico para que funcione, no. Creo que es de algo, una forma natural y muy personal. Cuando se habla, por ejemplo, del equilibrio entre la mente y el cuerpo, es exactamente esto, estar pensando lo que yo estoy haciendo. O sea, si yo no tengo claro lo que yo estoy pensando, ¿cómo lo voy a hacer en la trompeta? ¿Me entienden? Es muy importante, por ejemplo, los diferentes equilibrios, como hablaba Gabriel, entre aire y presión, aire y lengua, vibración y boquilla. Como les decía anteriormente, yo no estoy pensando en vibrar mis labios, es el aire el que está haciendo constantemente el trabajo para que los labios puedan vibrar. Es decir, llega un punto en que yo empiezo a juntar los labios y es el mismo aire en que empieza a hacer que yo vibre los labios. No estoy yo preocupado de vibrar los labios, estoy preocupado de que el aire vaya bien. Por eso hablamos del comportamiento del aire. Tengo los labios totalmente relajados, estoy pensando en que el flujo del aire haga el trabajo.
como dice Pacho, mucha gente se cansa del labio y no del aire. Entonces, de alguna forma es confiar un poquito en este sentido del aire. No sé, Gabriel, que la gente haga algunas preguntas o si quiere aportar, que se sienta en la total libertad de su experiencia personal, también de cómo ellos se sienten tocando la trompeta para poder profundizar un poco más en el tema. El profesor Luis Campuzano tiene una pregunta. Que la Dígame. hace un par de minutos. Pregunta, Cristóbal, hola. Perdón, Profesor, Gabriel. ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. mejor que la haga usted que la haga yo, así que. Gracias, Gabriel, te lo agradezco. Hola, Cristóbal, grandes abrazos para ti, felicitaciones. Igualmente, Amigo, profesor. referente al primer tema que estaba hablando, yo le hacía la pregunta a Gabriel, ¿recomiendas tú la conexión o hacer yoga? Mira, yo nunca me he puesto a practicar el yoga de cabeza. Yo he intentado, y digo intentado porque no es, creo que no es el final del ejercicio, pero sí he intentado meditar. Y yo constantemente, cuando estoy tocando la trompeta, yo me siento en mi yoga, ¿me entiendes? O sea, hago estos ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque si la cabeza no está tranquila, el cuerpo no va a poder estar tranquilo. Uno tiene que tener, bueno, es un poco adelantarme un poco lo que voy a hablar, pero si uno no tiene claro lo que tiene en la cabeza, no se lo va a poder pasar al cuerpo. Es fundamental tenerlo claro. Más adelante vamos a hablar del sonido, adelantándome un poco, haciéndole un spoiler, vamos a hablar del sonido. ¿Cómo yo obtengo un mejor sonido? O sea, si yo no lo tengo claro en la cabeza, yo no voy a poder tener claro en el cuerpo como un resultado sonoro. Necesito obtener un resultado sonoro acá en mi cabeza para poder mandarle esa información a mi cuerpo y mi cuerpo ver lo que él puede hacer para poder tocarlo. Por eso es fundamental tener la cabeza tranquila. Yo soy una persona muy ansiosa, los que me conocen lo saben. Entonces, para mí, tocar la trompeta es como hacer yoga, ¿me entiendes? Ya el hecho de tocar la trompeta, de agarrarla, de hacer ejercicio de respiración y de intentar relajarme y pasar la mayor cantidad de aire posible y teniendo el resultado sonoro en la cabeza, yo creo que ya de por sí es un yoga, ¿me entiendes? Ya de por sí es una meditación. Ahora, si la gente quiere buscar, por ejemplo, métodos de calmar la cabeza de otra forma, bienvenido sea. Bienvenido sea. Yo, como te digo, no te puedo decir que es bueno porque yo no lo he hecho, ¿me entiendes? Tampoco te puedo decir que es malo, pero malo no debe ser, de seguro que no debe ser. Ok, gracias. Quisiera acotar un poco con el siguiente tema que hablaste tú, una experiencia muy personal que me pasó cuando asistí a la masterclass que hizo Philip Smith en la Católica y habló de la embocadura y relacionándolo con lo que dices tú, Cristóbal, con las cosas naturales que hay que tratar de hacer. Él hablaba sobre la embocadura, sobre dar un ósculo, o sea, un beso, como acercarse a la boquilla. Yo claramente no lo hacía de esa forma y empecé a practicarlo de esa forma. Y un beso nos enseñan a nosotros desde muy niños a dar besos. Por lo tanto, es una asociación casi natural que se hace ya y la internalizas de esa forma. Por lo tanto, me cambió totalmente la percepción de cómo poner mis labios con la boquilla. Con solamente un ejemplo tan cotidiano como es simular dar un beso a la boquilla. Eso. Claro. Qué grande, grande profesor. Muchas gracias por su ejemplo, que es muy importante la naturalidad a la hora de tocar trompeta. Yo, por ejemplo, las veces que vi a los grandes maestros, intenté absorber lo que me hacía bien. Es fundamental. Lo que dijo, por ejemplo, el profesor Campuzano, a él le cambió, o sea, le cambió el chip y le hizo bien. Así como hay gente que le puede o solucionar el problema o definitivamente provocar un desastre. Por eso es importante lo que dijo Gabriel al principio. No tenemos la respuesta. Nosotros lo que queremos hacer con esta charla es que tú te pongas a pensar cómo tocar mejor la trompeta, cómo yo puedo construir ese camino. Porque mucha gente hace las cosas al pie de la letra. No sé, veo a Pacho Flores tocar esto. Voy a hacer el ejercicio que hace Pacho Flores para tocar como Pacho Flores. Y no es eso. Por ejemplo, uno de los puntos que puse yo acá, el estudio del error.
¿Cómo sé si estoy estudiando correctamente? ¿Me entiendes? Bueno, volver atrás, desmenuzar todos los puntos que hemos hablado, flujo constante, ciclos iguales, apoyo del diafragma. Yo sé que lo hemos hablado y no lo he explicado de la manera técnica con la trompeta, eso es un poco más para adelante. Pero si yo no tengo ninguno de los... Es como un malabarista. Flujo de aire, ciclos iguales, apoyo del diafragma, pensar como si fuera una nota, hombro relajado, pa. Está así el malabarista y otra pelota, y uno tiene que mantener el equilibrio. Es súper complicado tocar la trompeta, depende de muchos equilibrios, Como dijo Gabriel, aire y presión, aire y lengua, la mente y cuerpo, música y técnica, porque ese yo creo que es muy importante. Cómo yo conecto la música con la técnica. ¿Qué es lo que pienso mientras yo toco trompeta? ¿Me entienden? Yo estoy pensando en la técnica o en la música. ¿Me entienden? Por eso les digo que van a salir quizás con más dudas que respuestas, porque es constantemente estarse preguntando lo que yo estoy haciendo. Eric Gubier, Gabriel, que es alumno de él, constantemente está preguntando. ¿Qué es lo que él nos hacía tocar? Las veces que yo tuve la experiencia, hacía tocar a un alumno y él nos preguntaba a nosotros qué es lo que estaba pasando. Y no solamente después qué es lo que estaba pasando, que por qué, ¿me entiendes? Entonces siempre inconscientemente desarrollando este sentido de la percepción, ¿me entienden? Porque al momento de ver a una persona tocar y que está haciendo lo mismo que tú, que es tocar la trompeta, pero tan diferente al mismo tiempo, de otra forma, te hace ayudar a conocerte mejor como trompetista, o sea, saber exactamente lo que tú quieres y cómo puedes conquistarlo, que va a ser el tema de la segunda parte. Por ejemplo, el trabajo de la frustración es súper importante. Se habló en la conferencia, me parece que se hizo con Talca, con Ignacio. Se habló un poco de la frustración y bueno, yo quería opinar un poco, pero quise esperarme hasta esta oportunidad para poder comentarles que yo tengo una visión de la frustración un poco diferente. Yo no la veo como algo malo, porque si tú eres enemigo de la frustración te va a ganar. Es imposible ganársela. O sea, si tú no te haces amigo y si tú no aprendes a convivir con eso, de alguna forma va a tener un montón de problemas. Es súper importante aprender a convivir y adaptarse a la frustración, tomarlo como si fuera algo positivo. O sea, es decir, no me sale esto, no es que no te va a salir más, sino que guardar la trompeta con toda la paciencia del mundo y confiar que todo va a salir bien mañana y tomar la frustración como un feedback, ¿me entiendes? Me equivoqué aquí, estos son los puntos que tengo a trabajar. Tienen que pensar que el 50% de la solución es el problema, ¿me entienden? Entonces, localizando el problema, ya tenemos 50% de la solución en las manos, por así decirlo, ¿me entienden? Creo que, Gabriel, había una pregunta ahí que pasó tan rápido, ¿no la vi? ¿Aló, Gabriel? Sí, ahí sí, perdón. Sí. Jeremías Cortés, Había una pregunta que salía ahí y no la alcancé a responder. Sí. Yo creo que es alumno de Fernando Nasser de San Juan, yo creo que es Jeremías Cortés. Sí, oiga, y por favor, siéntanse en la total libertad de contar sus experiencias o si tienen dudas, por favor, porque esto es fundamental para conocernos todos. No es solamente para uno, sino que es para todos. Todos estamos aprendiendo con esto. Okay. Cristóbal, por acá Miguel Ille. Miguel Ille, ¿cómo estás? Bien. Oye, quiero volver atrás sobre un tema que hablaste que para mí también me ocurría lo mismo. Y pocas veces o casi nunca pude como encontrarle la vuelta o entender bien. Bueno, y ahora que estáis hablando lo vuelvo a recordar, que es el tema de ahogarse con el aire. Y uno cree que respirando más la está haciendo bien. Y no, entonces me pasaba con este mismo blog, que iba el medio cuando ya empezaba, ya como que iba sobrecargado, como que ya no quería respirar más, pero también necesitaba respirar porque uno se empieza como a estresar, no sé,
¿Cómo Mira, te puedo decir? Explicar, pero eso. te explico un poco la sensación. Son dos sensaciones. Estás aguantando la respiración, o sea, la sensación es esta, estás aguantando la respiración, pero con mucho aire adentro. Entonces, hay dos necesidades. Una es botar el aire que está adentro. Pero Correcto. ese botar el aire que está adentro es por causa de que te falta aire. O sea, es decir, el aire que está ahí, lo único que está haciendo es ocupar espacio, ya se usó, tiene que botarse para volver a hacer respirar. Por eso hablo de los ciclos iguales, de intentar respirar lo mismo que sale, o sea, de intentar botar el aire, lo mismo que entra de alguna forma, al revés lo que lo estaba intentando decir. Te cuento que, por ejemplo, cuando yo toco el plug, cuando vuelve la parte del pa, 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 pam, 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 yo empiezo a botar aire y no a respirar. ¿Me entiendes? Correcto, Entonces, correcto. Esa era sofocarse. una de las soluciones que yo lograba hacer también, como que empezar a botar, pero a la vez como que me descomprimía también. Po. Exactamente, ¿por qué? Porque ese aire que está, o sea, el mismo, lo que tú necesitas es aire, pero como tienes aire dentro tuyo, tienes que botarlo para volver a respirar, ¿me entiendes? Entonces es súper complicado. Sofocarse y cansarse del aire es peor que cansarse del labio, porque por lo menos uno el labio, ya si está cansado, por último ya, una apretadita más, weón, una apretadita más sale, por último, sale, pero cuando te sofocas, el aire está usando espacio para el otro ciclo, ¿me entiendes? Es como que te adelantas un ciclo y es horrible, empieza a botar tal como dices tú. Yo lo que intento trabajarlo, lo intento trabajar con ejercicio de partida, ampliar mucho mi capacidad pulmonar, que fue lo primero que dije, capacidad pulmonar para poder tener un control mejor, ahí sí, ahora sí te puedo ver, para poder tener un mejor control de esto y pensar en los ciclos. Es muy importante pensar en los ciclos. Si yo respiro, intentar botar el aire, porque muchas veces estoy estudiando la pieza y quiero respirar, pero sé que no es el momento, ¿me entiendes? Entonces, bueno, mira, ahí aparecieron un montón de preguntas. Espero poder haberte ayudado, Miguel, con eso. Es súper complicado y súper personal, porque la capacidad pulmonar depende de uno, ¿me entiendes? Y es para eso esta charla, conocernos mejor como trompeta. ¿Cómo yo puedo obtener un mejor funcionamiento de mi comportamiento del aire? ¿Cómo puedo hacer que los ciclos sean más iguales? Claro. ¿Me entiendes? Es la pregunta que tú te tienes que hacer y ya tienes el 50% de la solución. O sea, Pero lo trabajaba, yo me acuerdo que lo trabajaba harto con piscina, en el sentido de tirarme por debajo del agua y aguantar el aire lo máximo que pudiera y avanzando, nadando. Entonces así como que igual intentaba replicar esa sensación así de mantener ese aire adentro que se convierte en otra cosa, ¿me entiendes? Ya es como casi una molestia, por decirlo así. Exactamente, y es una molestia porque está usando el espacio que es de otro ciclo, ¿me entiendes? Entonces es el próximo ciclo, o sea, es como, puta, bueno, intentar subir la escalera, bueno, con una pata, por así decirlo, o sea, el ciclo va más adelante, es como que te falta algo, entonces, y para ese algo tienes que hacer dos cosas, botar el aire que está dentro y volver a respirar, entonces tienes que hacer dos ciclos en uno, por así decirlo. Correcto. Lo que te aconsejo, tal cual, como decías tú, Miguel, bueno, la piscina ayuda un montón porque es como aguantar prácticamente la respiración. Cuando uno toca el plug es como aguantar la respiración, como tocar abajo el agua. ¿Me entiendes? Es la misma sensación para todos. Yo creo que todos estamos en la misma búsqueda, Miguel. Muchas gracias por Gracias, Cristóbal. Sí, oye, gracias por tu experiencia, Miguel. Bueno, es fundamental para poder seguir explicando esto. Sí, Cristóbal, tenemos una pregunta de Jeremías, que él pregunta que su embocadura está un poco corrida, no está realmente en el centro, y él pregunta si es que la mueve, si es que la deja realmente en el centro o la deja ahí porque se siente cómodo. No sé, que desactive un poco su micrófono y que cuente un poco para todos, porque es súper importante que todos sepamos las diferentes experiencias. O sea, mientras más gama de técnicas tenemos, por así decirlo, porque cada uno crea su propia técnica, mientras más gama de conocimiento tenemos de eso, mejor vamos a poder
solucionar el problema. O sea, más armas vamos a tener para poder enfrentarlo. Claro, lo estoy buscando. Si puede hacer presente, por favor. Hola Cristóbal. Hola, Jeremías, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Mira, la bien. pregunta venía, o sea, porque yo toco, pero la embocadura mía siempre fue para el costado, porque, o sea, las paletas las tengo como un Sí. poco torcidas, Sí. y no sé, a mí se me siente bien, pero por ahí, o sea, como que me afecta la afinación. ¿Debe ser eso o no? Mira, yo creo que la afinación principalmente parte por la cabeza. O sea, si uno no tiene clara la afinación acá en la cabeza, es súper complicado de pasarlo a la trompeta. Eso es lo primordial de la afinación. Obviamente que la afinación se puede trabajar con aspectos técnicos. ¿Qué es fundamental para la afinación? Que es parte del segundo tema, como ya se van adelantando las cosas. La afinación lo que sirve mucho es tocar con gente, es tocar en grupos de cámara, cosa que hoy en día es súper complicado porque estamos viviendo este asunto de la pandemia y es súper complicado tocar con música de cámara, o sea, estamos tocando medio que audiovisual y todo. Pero es un trabajo, al igual que los otros, personal y de sentarte, un afinador, trabajar la afinación en el centro, es como, yo siempre digo, un ejemplo un poco didáctico, que la trompeta es como un estante, ¿sabes? Un estante así que uno tiene, pero tiene blancos, de esos blancos que uno les tira las flechas. Y hay blancos de diferentes tamaños, así, 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 y uno tiene que llegar todos los dardos al medio, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Que muchas veces uno despierta y la boca no está bien y se corren todos los blancos, ¿me entiendes? Es como que se corren, algunas veces se aleja, a veces se acerca. Eso es fundamental para poder trabajar la afinación. Obviamente, el equilibrio entre el comportamiento del aire, la embocadura firme, musculatura, todo eso, que se va a hablar un poco cómo, por ejemplo, obtener una mejor musculatura o cómo trabajar la embocadura. Yo siempre soy partidario de que sea algo natural, ¿me entiendes? Es decir, no sé, yo veo a Tamás, por ejemplo, de la Filarmónica de Berlín, y él toca así, o sea, prácticamente, con la trompeta de rotor y toca para el lado, no sé si será para el otro, pero no sé si lo has visto. ¿Cómo te sientes tú, Jere, al Sí, sí. tocar, por ejemplo, con esa embocadura torcida? ¿Tú te sientes incómodo? Yo me siento cómodo por lo que siempre la he tenido, o sea, desde chico. Pero, o sea, te hago la pregunta sobre a ver si afecta en algo, porque yo no me acuerdo a qué trompetista había escuchado, y decía que, o sea, el aire tenía que salir recto, o sea, derecho, para que o sea, para que sonara más bien y se afinara más bien. Por eso te preguntaba también sobre la afinación, si afectaba en algo. Pero yo, o sea, La afinación es un particularmente me tema del siento centro muy de la bien, nota. muy cómodo. Como te digo, la afinación es Ah, un bien, tema bien. del centro de la nota. Creo que es un tema que se trabaja aparte de la embocadura. Yo creo que si tú te sientes bien y sientes tú que puedes construir tu técnica encima de eso y resulta, está perfecto para mí. Hay gente que quizás te va a decir, no, es que aquí hay un problema, aquí hay un problema, aquí hay un problema. Claro, es verdad. Se junta mucho con el estudio del error. Mucha gente cree que está haciendo bien lo que en verdad está haciendo mal. Y entonces no puede seguir construyendo su edificio en esa base porque no puede seguir creciendo. O sea, es decir, la base está mal, no se puede construir, ¿me entiendes? No se puede construir encima de una base que está mal. Entonces, tienes que hacer un trabajo tú, personal, y de trabajar tus sensaciones. ¿Cómo me siento yo mejor tocando la trompeta? Buscarlo, es fundamental. Por eso esta charla es para desarrollar la percepción. Tú mismo tienes que ir buscando Ah, tus bien. sensaciones. Así me siento mejor, así no me siento mejor. Esto es natural, porque tocar la trompeta es algo antinatural del cuerpo. O sea, el cuerpo no fue creado para tocar trompeta. Entonces nosotros tenemos la difícil misión de convertir algo que es antinatural en algo natural, o sea, lo más natural posible.
prácticamente convertir como si la trompeta fuera una extensión de tu cuerpo, como si fuera un órgano más, ¿me entiendes? Entonces, para Bien, poder sí, sí. lograr ese objetivo, yo creo que debieras apostar, si tú te sientes bien con esa embocadura, yo creo que tú debieras apostar por ella y construir en base a eso, empezar a construir afinación, que vamos a ver cómo se hacen estas cosas en la segunda parte, empezar a construir afinación, ritmo, sonido, que todo esté en el lugar, que el malabarista tenga todas las pelotas en el aire, y ahí recién empiezas a ver los resultados. Ahí recién vas a empezar a ver si estabas estudiando correctamente. ¿Me entiendes? Porque si tú haces bien, o sea, tocar bien la trompeta es una consecuencia de hacer bien un montón de otras cosas. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces uno tiene que ir desmenuzando de a poquito y sentirte tú mismo, hacerte un autoanálisis, verte como con rayo X, por así decirlo, y empezar a buscar una mejor sensación de cómo tocar la trompeta. No de confiar tanto en lo que te dice tal, sino que buscar tu propia identidad, que es el primer punto de la segunda parte. Así Muchas que gracias. nada, Jerez, espero poder haberte ayudado con eso. Invierte tu tiempo en conocerte. Es importante, muy importante. Ujú. Muchas Bueno, gracias. dale. Gracias, Cristóbal. Y saludos a San Juan. Muchas gracias por estar acá. Saludos, San Juan. Saludos. Chicos, Pasando. como le decimos, acá vamos a salir con más dudas que respuestas. Así es, lo dijimos desde un principio, ¿no, querido Cristóbal? Sí, Vamos exacto. a pasar a nuestra segunda parte. Nuestro primer punto es, ¿cómo busco, o sea, qué es lo que es la identidad musical? ¿Qué es lo que es la identidad? Para esto yo resumí un pequeño párrafo. La música es un arma emotiva. Con ella podemos hablar sin palabras y generar emociones en nuestro público. Bajo esta premisa, encontrar nuestra voz y nuestra forma de expresar estos sentimientos nos hace únicos en la expresión del arte humano. Esto lo podemos evolucionar, ¿o no, amigo Cristóbal? ¿Qué es la identidad Sí, para ti? por favor. Solo una cosa, para cerrar la primera parte, que me creo que Felipe Painian hizo una pregunta, y Cristian también. ¿O Cristian Monreal quiere consultar algo? Sí. ¿Qué puede Hola, decir? queridos. Querido Mira, Cristian, Cristóbal, me saludo parece grande a la tan Serena. interesante, gracias, pero me parece tan interesante lo que hablaste referente al ciclo de respiración. Y ese tema en particular creo que es fundamental, ¿no? Sobre todo en la formación, en el desarrollo profesional de un trompetista. Sobre todo porque siempre, bueno, todos desde pequeños, cuando tuvimos un profesor X o conocimos trompetistas, muchas veces tuvimos la experiencia que nos dijeran, respira más o sopla más, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, ¿no? Y quizás incluso nosotros también lo dijimos o lo practicamos de esa manera, ¿no? Pero justamente tiene que ver con eso. De repente sucede mucha experiencia, yo creo que a todos, que en pasajes orquestales o pasajes de solista tomaste tanta cantidad de aire que en el fondo te ahogaste, ¿no? Y tuviste que ir botando entre medio, sobre todo cuando hay contratiempo, cuando vas haciendo figuras rítmicas que van haciendo un ritmo y no una melodía, ¿no? O viceversa. Entonces, salió el tema evidentemente cuando habló Memo, referente, claro, a practicar distancias, ¿no? Respirar de una manera, botar todo el aire y practicar cada vez si puedes lograr mayor distancia o menos distancia. ¿Cómo tú eso se lo puedes explicar o cuál es cómo tú se lo explicarías a tus alumnos de esa manera, ¿no? Porque evidentemente hay que practicar, obviamente respirar, tratar de expandir y poder tomar una mayor cantidad de aire, pero hay que botar esa cantidad de aire, como tú bien lo dijiste, en el mismo ciclo, ¿no? Claro, exactamente. Esa, Yo lo que pienso un poco cómo es tú como un término, perdón. ¿Cómo? Perdón. todo bien, eso era. Gracias. Sí, Cristian, es una pregunta realmente complicada de responder. Súper. Nosotros con los chicos, bueno, y ojo que se vienen preguntas que
que es para uno mismo y que yo por lo menos me quedo pensando todo el día en eso, es súper difícil de responder. ¿Cómo le explico a un alumno la importancia del ciclo, de los ciclos estos de aire, por así decirlo? De partida, tenemos que entender que la trompeta es un instrumento de aire y uno tiene que cubrir todas esas aristas, o sea, todos los espacios que tiene este instrumento con aire. Todos, o sea, no puede quedar ninguno. Es como pintar una pared, ¿me entiendes? Uno pinta la pared y no deja blanco un pedacito, no, porque si no la pared se va a ver fea y todo eso, no, tiene que cubrir ese pedacito. Es importante. Se lo explicaría así, con ejemplos didácticos. Mira, la trompeta es un instrumento de aire. Nosotros necesitamos pintar una pared, no pueden quedar los huequitos blancos, tenemos que cubrir todo eso. Y para cubrir todo eso, nosotros no podemos meter la brocha, la punta de la brocha nomás, pues. Tenemos que meter la brocha entera. Entonces, tomar una buena respirada de aire, por así decirlo, una buena respirada de aire, y siempre les hablo de esto, tocar la trompeta como si fuera una nota. Es decir, voy a tocar, no sé, permiso, una escala de sol mayor. O pensando en un niño más pequeño, la escala de do. Siempre digo, tocar la trompeta es como una nota. Y ese ejemplo a mí me sirvió para darme cuenta de que tenía que botar el mismo aire que respiraba. ¿Por qué? Porque si tú no botas el mismo aire que respiras, de a poquito te van quedando conchitos así, que se van agrandando, 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 y llega un punto en que no tienes que respirar, o sea, que necesitas respirar, necesitas botar el aire para poder respirar de nuevo. ¿Me entiendes? Ahora, esto lo estamos hablando nosotros. No sé si un niño pequeño lo iría a entender así, de la forma en que lo estamos hablando. Es súper así, muy difícil de explicar. Doy siempre el ejemplo del auto para los chicos. El ejemplo del auto de que es como un auto que tenía un Ferrari lleno de benzina y tenéis que irte en una carretera a 200 kilómetros por hora, pero el auto está constantemente inyectando gasolina al auto para que el auto avance. No va inyectando gasolina de a poquito, porque si no el auto iría parando. Y eso es lo que nos pasa en el sonido, cuando el sonido se quiebra. ¿Me entiendes? Quiere decir que la columna de aire no está bien. He intentado dar un montón de ejemplos, creo que aún así el chico no entendería por qué sería el ciclo del aire. Y bueno, para eso estamos hablando, ¿me entiendes? Para poder aprender, no solamente para nosotros, sino que aprender también para enseñarle a los demás. No sé si alguien tendría una mejor idea de cómo poder explicarle eso a un chico. Bueno, por eso es lo que has hablado todo el rato, ¿no? Y comparto mucho, que la sensación, o sea, practicar la sensación del cuerpo. Y cada sensación son distintas, ¿no? Cada uno tiene su propia experiencia. Pero también es fundamental la conducción del profesor, porque muchas veces confunde más al alumno, ¿no? Sobre todo cuando el profesor te dice, sopla más o respira más. Claro. Eso la verdad positiva, es que es una forma muy directa, cuando dicen sopla más o respira más, es una forma mucho más directa de decir ajusta tu ciclo de aire. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna forma los mismos términos, súper complicado. Como dije recién, si es que alguien tiene una mejor idea de cómo se podría explicarle eso a un iniciante, que se exponga ahí y nos cuente cómo. Súper complicado. Bueno, un buen ejercicio para los alumnos principiantes o que están comenzando es el jueguito del tubito con una hojita en el espejo o en la pared, ¿no? Y mantener... Claro, no, ejercicio de respiración y cosas técnicas uno le puede decir para que como consecuencia tengan eso. ¿Me entiendes? O sea, uno le puede decir eso. Claro, pero me refiero que esos juegos son aspectos técnicos y no, o sea, hace esto porque te va a dar como consecuencia esto.
¿me entiende? De esa forma, lo que yo busco es que esa misma persona descubra, o que nosotros mismos descubramos cómo podemos solucionar nuestros problemas, ¿me entiende? Entonces, claro, decirle quizás a un niño, sopla la bombilla con el lapicito y todo eso, con el lapicito y todo eso, es una forma de decirle ajusta tu ciclo, pero él no está entendiendo por qué tiene que ajustar su ciclo, ¿me entiende? Y eso es lo que yo quiero que se entienda, desarrollar Hola, ese sentido. ¿Cómo? buen día, ¿cómo están? Te habla Francisco. Francisco, ¿cómo Les estás? agradezco, muy bien. Les agradezco, bueno, la posibilidad, ¿no? de participar de la charla, muy interesante. Bueno, y los escucho hace rato porque no pude entrar antes, así que más o menos de lo que se viene hablando, darle una cierta punto de vista personal. Sí, por favor, es importante eso. Sí, pero explicarle que yo, por ejemplo, no hablo de la legitimidad como intérprete, porque intérprete no fui nunca. Sí me interesa el tema de la técnica, del concepto, todo esto, ¿no? Y sobre todo por eso es que participo de la charla. Tengo mi práctica, pero es una práctica, o sea, que no es de profesional, digamos, en los requerimientos, la exigencia. Bueno, el planteo era como que yo los escucho hablar y siempre es como que vamos entre lo técnico y de fondo hay algo como que no lo concretamos en cuanto a objetividad, Claro. objetivarlo, digamos. Mira, Francisco, lo que acaba de decir es fundamental porque es el objetivo de esto. O sea, uno de repente hace las cosas, pero ni siquiera se pregunta para qué las está haciendo. Sí, yo precisamente por eso yo los escucho y creo que hay de fondo una necesidad de hablar de la naturaleza del estudio. O sea, ¿en qué consiste todo esto? ¿Cuál es el concepto del estudio en general? La concepción de estudio. Y yo pienso, y por lo que he leído, vuelvo a repetir, no como trompetista, como ejecutante, como intérprete, pero de lo que he leído, como que hay distintos enfoques, ¿no? Dentro de lo que es el estudio en general de la trompeta, que tienen que ver, uno, con el instrumento en sí, con la práctica, con la ejercitación, que es esencial. Y el otro asunto es lo conceptual, ¿no? Hay un trabajo como de práctica, de ejercitación, y hay un trabajo también de análisis conceptual del estudio, ¿no? Donde uno va identificando distintos aspectos, relacionado, por ejemplo, con lo que decías vos, Cristóbal, de esto de hacer equilibrio con un montón de cosas que no se te caigan ninguna, y el malabarista. Y ese dominio del todo te da como el dominio sobre el instrumento, ¿no? Y empiezan a resultar cosas que es la que busca uno. Pero digo, en la naturaleza del estudio, como identificar que hay un trabajo conceptual, de análisis conceptual, de investigación conceptual, bueno, y por el otro lado, el de la práctica, digamos, el que se dedica al instrumento, sí o sí, eso no cabe duda, que debe estar la ejercitación, el conocimiento de uno mismo en función del instrumento. Pero también está esa otra parte, ¿no? De análisis conceptual, de investigación, de conceptos, de fundamentos, y desde dónde van a salir, por ejemplo, metáforas, porque otra particularidad de la naturaleza del estudio es que es metafórico. Sí, yo siempre hago eso. Porque cuando uno va a hablar de explicar algo en relación a la trompeta, siempre recurrimos al recurso de lo metafórico. ¿Y por qué? Porque nuestros problemas son invisibles. O sea, a no ser que sea un problema de los dedos, pero todo lo que es sonido, ritmo y afinación, que son los temas de la segunda parte, dependen de eso, ¿me entiendes? Depende y principalmente de lo que tengas acá. Por eso hablo, mente y cuerpo. Si yo no tengo claro lo que tengo acá en la cabeza, cómo quiero que suene un resultado sonoro, o la música, o lo que sea que quiero, si yo no lo tengo claro acá, no lo voy a poder pasar a la trompeta. Hay mucha gente que es muy disciplinada, conozco gente muy disciplinada y talentosa, pero que no se cuestiona,
no se está haciendo eso que tú hablas, Francisco, que es súper interesante, estudio de la objetividad. O sea, tener un objetivo. ¿Qué quiero yo lograr haciendo el Chicovitz, por ejemplo? Que va a ser el ejercicio que vamos a hacer ahora para poder trabajar sonido. ¿Me entiende? ¿Cómo quiero que suene? ¿Cuál es el resultado sonoro que yo tengo acá en mi cabeza? Si yo no lo tengo claro acá y no busco una propia identidad, bueno, ¿tenías alguna consulta, Francisco, respecto a eso? No, era compartir, digamos, esta impresión, esta percepción, ¿no? Y que es excelente, porque mucha gente talentosa, disciplinada, pero que no se pregunta para qué estoy haciendo este ejercicio. Yo creo que es fundamental saber lo que uno busca, ¿me entiende? Muchas veces escucho, o sea, he visto muchos trompetistas que creen que porque hacen el ejercicio de Pacho Flores van a tocar como Pacho Flores, y quieren eso, y al querer tocar como otra persona o no buscar tu propia identidad, te va a topar con problemas que la otra persona no tiene, pero a ti sí te aparecieron, ¿me entiendes? A lo mejor a la otra persona cuando tocaba esos ejercicios no le aparecieron esos problemas, pero a mí sí me aparecen. ¿Por qué? Porque yo soy diferente. Es como mirarte al espejo y decir, puta, me gustaría ser rubio, ojos azules, musculoso. No, soy moreno, pelo negro, gordito. Aceptarte, ¿me entiendes? Aceptarte como soy. Mi sonido, y en base a aceptarte, que ya tomar el diamante acá y trabajarlo. Ahí ya empezar a trabajarlo. ¿Me entiendes? O sea, en base a aceptarte, ya de ahí el trabajo va a ser bueno, porque te aceptas como eres, con tu articulación. Gabriel decía, es como la voz, ¿cierto, Gabriel? ¿Estás por ahí? Así es, como la voz. A mí me gustaría decir una pequeña acotación. Si alguien tiene una pregunta o si quiere hablar, nos podría escribir primero al chat y así podemos darle la palabra. Hace un rato quería hablar con nosotros el profesor Luis Campuzano, no sé si ya se habrá ido o está por ahí, que nos iba a hablar un poco de su impresión de lo que estábamos hablando. Estoy aquí. Es fundamental. Hablo y me retiro, disculpen, tengo una reunión por el trabajo. Referente mira, a mí me pasaba mucho con la trompeta piccolo, el sentirme ahogado. Sobre todo cuando practicaba el primer movimiento, el Telemann, me ahogaba mucho. Comencé a pensar mucho sobre eso y llegué a la misma conclusión de la que tú estabas hablando. Entonces debe existir una compensación de respirar y botar. Entonces a nosotros nos enseñan a respirar, lo que me sirvió a mí, por supuesto, experiencia muy personal. A nosotros nos enseñan a respirar por la boca, tanto por la boca como por la nariz. Y la nariz la ocupamos siempre en pasajes rápidos para no tratar de mover nuestra embocadura, ¿no? Y tener una inyección rápida de aire. Bueno, yo lo empecé a trabajar cuando me sentía ahogado, hacía un poco lo que hacen las ballenas en el mar. La ballena sale y tira todo lo que le queda del agua, lo bota y se vuelve a sumergir. Yo lo hacía, pero con la nariz. Cuando me empezaba ya a ahogar demasiado, empezaba a botar pequeños impulsos de aire por la nariz y volvía a oxigenar. Yo, profesor, también. Ah, perfecto, y volvía a oxigenarme por la boca. Y eso me dio muchos resultados para poder, en ese caso específico del Telemann, poder desarrollarlo y poder hacer las frases largas como yo quería. Así que esa fue mi experiencia y de cómo he ido solucionando eso. No lo tengo del todo porque no requiere de una semana, un mes, un año. A veces tienes que hacerlo realmente propio de ti y requiere un tiempo. Porque es algo antinatural, profesor, o sea, como lo decía al principio, es algo antinatural, y lo difícil de la misión que tenemos es, espérate, había una pregunta ahí que apareció, perdón, no la alcancé a leer. Una acotación que puso el profesor Urbina. Muy interesante el enfoque que plantea Cristóbal en cuanto al aire, que podrían compartir una cosa. O sea, ¿Cómo? ¿Podría qué? Que yo podría compartir algo con nosotros. Sí, por favor. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Profesor, ¿todo bien? Todavía no se escuchan.
¿No se escucha bien? Sí, sí, sí. Ah, Se escucha perdón. bien. Ya, es que tengo algunos dramas con el micrófono. Oye, no, quería destacar, bueno, no conocía a Cristóbal, me cae súper bien, me encanta tu forma de plantearte. Y de hecho yo decía que es muy bueno el enfoque que planteas tú, porque en cuanto al aire yo he tenido muy buenos resultados con mis alumnos, en el sentido de que les explico que el aire tiene tres aspectos: compresión, velocidad y volumen. Les explico qué significa eso y les hago descubrir a ellos mismos qué necesitan hacer para lo que quieren lograr. Por ejemplo, muchas veces ellos, si quieren hacer un forte y toman mucho aire, pero lo tiran a una velocidad muy lento, les hago que experimenten cómo resulta mejor y cómo les resulta mejor a ellos. Y de hecho, a mí esos tres conceptos, empezar a tocar y pensar en qué velocidad estoy usando, qué cantidad del porte del chorro del aire que estoy tirando, Claro. es súper interesante para no ahogarse precisamente, o para poder buscar una fluidez en el aire. Muy buena tu planteamiento, me encanta eso de que uno pueda descubrir por sí mismo lo que uno necesita, porque somos todos distintos. Profesor, le agradezco de verdad su intervención porque era lo que necesitamos para complementar, ¿me entiende? Lo que usted hace no solamente le está enseñando a los trompetistas, a sus alumnos, a respirar, sino a desarrollar inconscientemente su sentido de la percepción, que es fundamental para poder, cómo yo me autoconozco como trompetista, qué es lo que quiero. Por ejemplo, usted dijo, explicar lo que eran los 3 puntos para obtener lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Y para obtener lo que yo quiero, tengo que saber lo que quiero. Si yo no lo sé, si yo no sé lo que quiero, ¿cómo puedo traspasárselo a la trompeta? Entonces lo que dice el profesor es fundamental. Y desarrolla también al mismo tiempo de cómo yo soluciono el problema. Si yo no porque vea una masterclass o porque haga 1000 veces un método, voy a resolver mis problemas. No es lo que haces, sino cómo lo haces. La gran frase que nos mandamos estos días con Gabrielito, intentando descubrir esto, porque, como les digo, es una discusión que se hace un poco eterna, pero es así, o sea, aprendemos de todos, ¿me entiendes? Todos aprendemos de todo. Crear una cierta conciencia colectiva, ¿me entiendes? Lo que estamos haciendo ahora es crear una conciencia colectiva, estamos todos apuntando a un mismo punto que es tocar la trompeta, pero cada uno es diferente, ¿me entiendes? Por eso se llama conciencia colectiva. Bueno, Gabrielito, Así damos es. el paso ahora sí a la segunda parte. Le llevamos una hora, muchas gracias a todos por estar acá. Le mandamos un gran saludo al profesor Eric Cuvier, que siempre nos sigue. ¿Está el maestro por ahí? Cuvier, on va bientôt a faire un Joder. Pronto. Joder. Lo Claro. puedo entrevistar también al gran profesor, al gran maestro. Gabrielito, te pido Una parte, 30 segundos que hables, que me rellenes, por favor, 30 segunditos. Bueno, la segunda parte que vamos a hacer con Cristóbal, vamos a hablar un poco de la identidad, los conceptos de ser un buen trompetista. ¿Qué es lo que esto influye en ser un buen trompetista? Hay hartos ítems que vamos a tocar, que es el sonido, el ritmo, la afinación y la técnica en general. Entonces, acá eso lo vamos a englobar y vamos a discutir eso con nuestro invitado. También en la tercera parte vamos a hablar sobre la motivación. En estos tiempos, la motivación, cómo preparar un concurso, también podemos hablar de eso. Cómo construir un buen camino a ser un buen trompetista también. Así que, ¿a alguien le gustaría decir algo, comentar algo para los demás? Listo, volví. Bueno, ya lo tenemos de vuelta. Entonces podemos pasar a la segunda parte, amigo. Claro, bueno. En la segunda parte nosotros colocamos como punto, con Gabriel, un buen trompetista. ¿Cómo ser un buen trompetista? Y esto yo creo que es universal. Aquí sí ya puedo hablar de un poco de unanimidad, ya no siendo tan subjetivo, volviendo más a la parte técnica.
hablamos un poco de lo que es buscar la identidad, es decir, aceptarse como uno es, con sus virtudes, sus defectos, sus dificultades, y eso trabajar de la mano también de la frustración, porque muchas veces, ¿perdón? Ah, sí, por supuesto que vamos a invitar al profesor Eric ahí. Tenéis que hacer la gestión, Gabrielito. Bueno, un buen trompetista para mí y para todos, o sea, esto yo lo aprendí de Pacho Flores, y hace poco estuve viendo unas charlas también de unos colegas brasileros que hablan exactamente de esto. Que para mí un trompetista tiene que tener 3 aspectos técnicos fundamentales. Primero, sonido. Segundo, ritmo. Y tercero, afinación. O sea, cualquier trompetista profesional en el mundo cumple con esas 3 aristas. No, obviamente, a ciertos niveles. Hay personas, bueno, que son extremadamente, o sea, se meten con una y creen que dándole duro a esa va a ser el equilibrio, y no, es un equilibrio entre las 3. Entonces ya aquí ya me quiero meter en un aspecto más técnico de la charla y hablar un poco del sonido. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo obtener, si alguien quisiera responder esta pregunta o dar, cómo yo puedo obtener un buen sonido en todos los registros de la trompeta? O el mismo sonido en todos los registros de la trompeta. Es una pregunta súper complicada de responder, porque es un trabajo personal, y muchas veces nosotros hacemos ese trabajo personal sin siquiera darnos cuenta del trabajo que estamos haciendo. Entonces, yo, por ejemplo, sonido, voy a hacer un ejercicio universal acá, que es el Chikovich. Lo voy a hacer y explicarlo como yo lo pienso, como yo lo siento y el resultado final. Ahí Gabrielito nos está apoyando con ese material en la pantalla. ¿Cómo yo pienso el ejercicio? ¿Qué objetivo quiero lograr con este ejercicio? Son 2 preguntas ya que me hago a mí mismo, tomando en cuenta la parte 1, desarrollo de la percepción. Yo lo pienso de partida con mucho aire, sin el ataque, porque este es el primer ejercicio que hago en el día, y podría haber escogido cualquier otro, porque no es lo que hago, sino cómo lo hago. Entonces, tomé el Chikovich, lo hago sin ataque para poder trabajar netamente en la columna de aire, y lo pienso como dice mi profesor. Mi profesor me dijo una frase que nunca se me va a olvidar en la vida. La trompeta es una nota, y en esa nota va todo. En esa nota va articulación, va flexibilidad, va todo, pero es una nota. ¿Qué me quería decir? Que el flujo del aire tiene que ser constante, totalmente constante y fluido. No puede parar, es como el auto inyectando gasolina, no puede parar. ¿Me entiendes? Entonces, no sé si hay algún voluntario que quisiera hacer este ejercicio conmigo, y lo hacemos mostrando todas las aristas y lo ponemos como ejemplo también. ¿Hay alguien que le gustaría tocar? Javier, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Buenas tardes, Javier. Hola, saludos a todos. Javier, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Hago el primero? ¿Hasta la? El primero hasta la, tranquilo, muy yoga de la trompeta, siempre. Ya, lo primero que te voy a preguntar, ¿qué sensación tienes cuando tocas el ejercicio? Es difícil responder esas preguntas, ¿cierto? Sí, trato como de tener una
una naturalidad como absoluta en casi el poco registro que se abarca, a tratar de hablar de una misma cosa. Ya, y el ejercicio te sale, o sea, ¿qué objetivo tú quieres obtener con este ejercicio? Por ejemplo, cuando tú lo haces. Tratar de facilitarme el registro que abarca, como tratar de naturalizarlo, de integrarlo. Claro. Bueno, pero eso tú ¿cómo, por ejemplo, tú consigues internalizar, o sea, hacer algo antinatural, algo tuyo, natural, a través del aire, ¿me entiendes? Por eso yo no lo hago con ataque. No sé si me escuché. Yo quizás lo escuché con ataque ahora, pero no sé si será. La idea es lo más fluido posible y como si fuera exactamente una nota. O sea, muevo los dedos y el aire, pero la inyección de gasolina al auto nunca para, ¿me entiendes? Es exactamente eso. Una más, hazla una vez más, sin ataque, acuérdate, y un poquito más lento. Mira, yo sentí por el micrófono que quizás las notas estaban mucho más en el centro. El simplemente hecho de pensar que es una nota todo. Entonces, siguiendo con el ejercicio. Como si fuera una nota, ¿acuerdas? Perfecto. Ese es el ejercicio. O sea, estás cumpliendo con todas las pelotas del malabarista. Está el sonido, está la afinación, y eso, ¿qué te lo da? El aire. Porque tu aire se está moviendo bien, ¿me entiendes? Es decir, el resultado sonoro es positivo porque la consecuencia de todas las otras cosas que estás haciendo, la estás haciendo bien. Eso es lo que quiero que se sepa, no es porque mucha gente dice, quiero trabajar el sonido directamente, voy a tocar fuerte, voy a hacer eso, pero ¿qué hago para poder trabajar el sonido, me entiendes? Y eso es lo difícil de poder tocar este instrumento, equilibrar todas juntos esas cosas para que pueda salir realmente como tiene que salir. Así que gracias por tu ejemplo, querido Javier. No sé si hay alguien más que le gustaría tocar este ejercicio para ver distintos equilibrios, otros ejemplos. Si es que no importa tampoco. Podemos pasar, yo creo. Michael Araneda. Michael y Miguel Maureira también. Michael, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. No te veo. Acá. A ver, espérate. Ahora sí. No, me veo yo. Bueno, en fin. Con Michael ya hemos tenido la oportunidad de estudiar juntos, así que por lo menos tienen una idea de lo que yo pienso de estos ejercicios, Michael, ¿cierto? Siempre pensando en el sonido, eso es lo que yo estoy pensando mientras estoy tocando, que va a ser una de las preguntas que vienen más adelante. ¿Qué pienso mientras toco? Estoy pensando en el resultado sonoro, cómo quiero que suene. ¿Aló, Gabriel? Perfecto. Uy, muy bien. Por ejemplo, cuando tú haces el Chico Beats, ¿cuál es tu objetivo al terminar el ejercicio? ¿O cuál es tu objetivo de hacer el Chico Beats?
Creo que pienso en poder conectar todo con el aire. Claro. Que el aire siempre sea constante y parejo. Exactamente. Eso es exactamente lo que yo estoy pensando. Y eso, si tú logras hacer eso bien, como consecuencia va a tener un bonito sonido. Flujo de aire constante, apoyo del diafragma, resultado sonoro. Eso es lo que más nos falta a nosotros los trompetistas, porque nosotros trabajamos los aspectos técnicos toda la vida. Tenemos rutina, trabajamos columna de aire, trabajamos articulación, trabajamos flexibilidad, trabajamos registro, ¿me entiende? Pero, mira, salió un Homero ahí. Pero nunca estamos trabajando el objetivo, qué es lo que realmente queremos como trompetista, como lo que está acá en la cabeza, cómo se lo paso acá al instrumento. Entonces, si no lo tengo claro acá, hay que primero tenerlo claro acá, después acá. Sigamos, démosle uno más, Michael. Perfecto. Sonido, ritmo, afinación, buen trompetista. Eso es. Esas son las tres cosas que uno tiene que tener acá en la cabeza. Bueno, este ejercicio, sí, saludos grande Michael, muchas gracias por el ejemplo. Este ejercicio puede ser cualquiera, o sea, me refiero, uno puede tomar tanto el Chico Beats, como puede tomar, no sé, ejercicio, me gusta hacer ejercicio del Pacho Flore común. Donde ya podemos ver en que el aire se movimenta, se mueve mucho más, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Que con este ejercicio cubrimos también más registro. Yo, por ejemplo, antes de hacer este ejercicio me gusta mucho colocar la columna de aire en el lugar. Tengo un ejercicio con boquilla que, bueno, encontré un poco necesario mostrarlo porque cada uno tiene lo suyo para poder trabajar la columna de aire. Y como les digo, el sonido es un equilibrio de buenas cosas. Respirar bien, hombros relajados, todos los puntos que hemos visto anteriormente. Pensar como si fuera una nota, el flujo constante, los ciclos iguales, trabajar en los ciclos, cómo yo puedo obtener mejores ciclos a la hora de respirar, ¿me entienden? Es más que las preguntas que uno mismo se tiene que hacer para poder llegar a obtener un mejor resultado en la trompeta. No sé si es que alguien tiene alguna consulta o quiere hacer alguna acotación respecto al sonido. Entonces, podríamos avanzar un poquito. Cristóbal, quizás podríamos avanzar un poquito ahora. ¿Cómo? Quizás podríamos avanzar un poquito. Sí, tranquilo, avanzamos. Segundo aspecto de cualquier trompetista, o sea, de un buen trompetista, el ritmo. ¿Cómo yo puedo mejorar mi ritmo? Bueno, básicamente, eso es un estudio muy personal, ya que requiere el metrónomo o algún aparato que tengas para poder ir subdividiendo tu ejercicio. Pero a mí, en lo personal, hay dos ejercicios que me ayudan muchísimo a poder mejorar el ritmo. Uno lo ocupo primero tanto como para poder estudiar escalas y la articulación, que sería el método que nos va a poner ahora nuestro querido Gabriel Stam. Ahí está. Es un ejercicio que lo hacemos mucho con el DT Nelson Herrera cuando voy a Concepción o cuando nos juntamos a tocar, porque sinceramente creo que es un ejercicio que te da un reflejo de ti mismo muy exacto, ¿me entiendes? No es... Te acusa inmediatamente en dónde estás cometiendo un error. Y esto obviamente
trabajamos ritmo, tanto la escala como el ritmo de la articulación. Si es que alguien se quiere sumar a hacer el ejercicio, bienvenido sea. Entonces, teniendo el ritmo ya en la cabeza, para poder trabajar eso he trabajado un montón con metrónomo, porque ya lo tengo internalizado, ¿me entiendes? Entonces. Sin aire, casi. Intenté botar la mayor cantidad de aire posible en el ejercicio. Es lo primero que uno tiene que poner. Segundo, la articulación, que sea constante. Y aquí me quiero parar un poquito antes de que tenga algún colega o alumno que quiera hacer el ejemplo. ¿Cómo funciona la lengua a la hora de hacer la articulación? Es súper importante porque, como dice Håkan Hardenberger, el aire se mueve para adelante y la lengua hacia atrás. Es decir, hace este movimiento. El aire no para nunca. Es el mismo ejemplo que se hace universal, que es como tener una manguera de agua, que está saliendo el agua y uno le empieza a hacer así con el dedo. ¿Me entiendes? El agua no para de salir, es el mismo agua, simplemente es el dedo el que está cortando el agua, pero el agua sigue saliendo. ¿Me entiendes? Y es exactamente lo mismo. La lengua, lo único que hace, bueno, aparte de articular, pero es estorbar. La lengua nos quita el paso del aire, es un estorbo. Es como estar soplando con una bombilla o un tubo y uno le pone el dedo acá. Eso es lo que hace la lengua. Entonces uno tiene que pensar en la retirada de la lengua, y es lo que yo pienso. ¿Cómo yo consigo conquistar una mayor velocidad en la articulación? Primero el aire, que es el tema principal, el comportamiento del aire, todos los equilibrios que tiene que tener entre flujo, ciclo, hombros y todo. Y segundo, yo me hago un rayo X, siempre. ¿Cómo puedo obtener una mejor articulación? No sé si se han dado cuenta, por experiencia propia, de que la articulación cuando es rápida o cuando es muy staccato, nosotros tendemos a articular en la punta. Siempre. Pero cuando uno va al registro grave, como lo es un sol, re, si, sol. El sol grave, si se dan cuenta, la lengua no ataca tan bien, o por lo menos es lo personal lo que me pasa a mí, como si tuvieran el sol más agudo. Siento que de alguna forma la lengua articula un poco más al medio. ¿A ti te pasa eso también, Gabriel? Así es. Me pasa. Claro, entonces, claro, y yo creo que a todos, o sea, si es que hay alguien que le esté pasando algo diferente, la articulación del grave, que por favor nos comparta su experiencia, pero al tocar con esto todo tan relajado, porque al ir al grave, obviamente, se libera un poco de tensión, el labio se tiende a relajar para poder generar espacio, para poder articular, pero ¿qué pasa? Que la articulación se va un poquito hacia arriba, entonces perdemos un poco de velocidad. ¿Cómo lo trabajo yo? Intento pensar la misma sensación que toco el sol, es decir, intento pensar que estoy articulando el sol más agudo y no el sol grave. Eso me ayuda un montón. ¿Por qué? Porque es un resultado sonoro, ¿me entiendes? Es un resultado sonoro y lo tengo acá claro en mi cabeza. O sea, sé cómo quiero que suene acá, y de ahí me preocupo solamente del equilibrio de las cosas técnicas. Aire, lengua, embocadura, ¿me entiendes? ¿Hay alguien que le gustaría hacer este ejercicio para poder tomarlo como ejemplo? ¿Puedo ser yo? Bueno, Michael, vamos. Es que ya te sabía la rutina del Nelson. Vamos, con sol. Bueno, a mí no me sale muy rápido, pero bueno. Es lo de menos. Mira, aquí ya tenemos un principal objetivo. Ya tenemos un objetivo.
no me sale tan rápido. Entonces ya tenemos un objetivo que es agilidad en la lengua. ¿Cómo puedo obtener una mejor agilidad? Ese es un objetivo ya. Claro. Bien, bien, bien. El ejercicio es difícil, es complicado. Te das cuenta que, por eso digo que es como, es el mejor espejo que puedes tener para el ejercicio de articulación. Porque te acusa ¿Sabes qué? inmediatamente, te expone, te refleja inmediatamente tus dificultades, ¿me entiendes? Así, pero explícito. ¿Cómo? ¿Sabes lo que sentí ahora? Que tomé mucho aire y estaba como Sofocado. un poco. Sí. Bueno, eso es una cosa de física. Si uno toma mucho aire y se sofoca, ¿cuál es la solución? Tomar un poco menos. Tomar menos aire. Es una cosa de física. Pero yo diría es administrarlo mejor. Quizás tomar la misma cantidad, pero administrarlo mejor. ¿Me entiendes? O sea, adaptarse a lo que ya hiciste de alguna forma. Porque ya lo hiciste, o sea, ya tomé todo el aire, tengo todo este aire, ahora lo único que me queda para poder solucionar una posible sofocación es respirar menos o administrarlo mejor. También tomé aire lento. Quizás tomar el aire un poco más rápido ayudó. Mira, aquí hiciste una buena acotación porque yo no pienso en respirar, yo pienso en que el aire entre. El Pacho siempre lo decía, yo no quiero que mi diafragma se chupe para yo poder hacer... No, yo tranquila, porque eso genera tensión inmediatamente. Entonces, claro, tranquilamente, que el aire entre. Y trabajar los ciclos. Este ejercicio también te ayuda a trabajar mucho los ciclos. Entonces, ya estamos juntando. El malabarista ya va juntando más pelota. ¿Me entiendes? Ya va el flujo del aire, la administración del aire, la articulación, el registro, porque cubre dos octavas, ¿me entiendes? Hagamos uno más. Todo el aire, todo el aire. Bien, Michael, bien, bien, bien. Es difícil, el ejercicio es difícil y sobre todo insisto, es un espejo que te refleja inmediatamente los aspectos a mejorar y te establece un objetivo. Te establece un objetivo. Llegar a poder hacer el ejercicio tranquilo en cualquier registro. Ahí ya no se gasta tanto aire, porque, muchas gracias, ahí ya no se gasta tanto aire, ¿por qué? Porque el registro, arriba, en el registro agudo, es más velocidad de aire que cantidad de aire, a diferencia del grave. En el grave es más cantidad de aire de lo que velocidad de aire. El aire pasa más lento. Intenta hacer una vez el D2 pensando en que es como si fuera una nota. Una nota. ¿Me entiendes? Dale.
Bien, Michael, bien, bien, bien. Se trabajó, el flujo, ¿te sentiste más cómodo? Se notó también. Sí, más cómodo. ¿Te sentiste Igual más pensé cómodo? como en la conexión. Sí, una nota, como si Una fuera nota. toda una nota. Bueno, muchas gracias, Michael, ahí por los ejemplos. Gracias a ti. Se agradece. Bueno, esos son los ejercicios, el ejercicio yo que hago para poder estudiar un poco de ritmo, obviamente todo con el metrónomo, con su distinto tempo, y hay muchos otros ejercicios, insisto, no es lo que hace, sino cómo lo hace. Pasando un poco al tema de la afinación, bueno, ya se habló un poco, es un poco estudiar el centro de la nota, ¿me entiendes? Como si fueran unos blancos y uno tiene que achuntarle el dardo siempre al medio, y es súper complicado. Es un tema de mucha percepción, de tener una percepción muy desarrollada para poder darte cuenta que no es esa la afinación, ¿me entiendes? Entonces, bueno, si hay alguien que tenga alguna consulta de técnica en general, rutina, es ahora el momento, porque estamos intentando avanzar ahora, y si alguien tiene alguna duda, que se manifieste. Creo que Yo nadie. tengo uno. Gabriel, ¿estás por ahí? Michael. Yo tengo una pregunta, pero con respecto a la interpretación. Sí, sí. Por ejemplo, cuando tú vas a tocar un concierto, bueno, Espérate, es que obviamente... no sé quién está hablando, no lo veo. Michael Yo, Lara. Michael, Ah, ya. cuando vas a tocar un concierto o cualquier cosa, bueno, obviamente en la preparación uno como que va ordenando las ideas y más o menos el concepto que tú quieres expresar, digámoslo así, con ese concierto, ¿cierto? Claro. Entonces, al momento de tocar ya el concierto, ¿en qué te enfocas tú? ¿Estás pensando en la música, en alguna emoción quizás? Claro, eso es, pues, es un poco parte de lo que viene en la última parte, Ah, ok. pero sí, constantemente, o sea, ya, aprovecho de juntar esta pregunta con la última parte, que sería un poco la motivación, o sea, eh, qué es lo que yo quiero interpretar, por ejemplo, si cuando yo toco el Haydn, qué es lo que tengo que tener muy claro lo que yo quiero, tengo que conocer muy bien la pieza, muy bien, porque esto también se junta un poco con la resistencia. Se habla mucho de memoria muscular y todo eso, pero son conceptos. De alguna forma no es la solución del problema en sí. Es como si el problema estuviera en el lenguaje y no en la trompeta, ¿me entienden? No es así. No es el concepto el problema, sino que si uno no conoce muy bien lo que va a interpretar, tú no sabes en qué parte puedes o ponerle un poquito más o sacarle un poquito más. Es muy importante, por ejemplo, las grandes sinfonías, Herzog decía, para poder tocar bien, o sea, la tercera de Mahler, yo necesito conocer muy bien la tercera de Mahler, ¿me entiendes? Saber en qué parte puedo descansar o no, etc. Una vez que yo ya tengo tan conocida la pieza, ya la técnica se olvida prácticamente. Es lo que me pasa a mí. Y Pacho lo dice, estudiar tanta técnica para olvidarte de ella. ¿Me entiendes? Entonces llega un punto en que estos mismos ejercicios de rutina uno los hace tantas veces y cuando uno los hace bien, se pega, como andar en bicicleta. ¿Me entiendes? Entonces llega un punto en que tenéis que, o sea, que ya te sabes todos los aspectos técnicos, ya prácticamente los dedos se mueven de memoria muscular, ya lo que queda es pensar en la música, ¿me entiendes? Y ahí yo pienso, cada uno tiene su propia musicalidad, y muchas veces la música te soluciona los aspectos técnicos de la trompeta, porque muchas veces yo digo, hoy esta nota me encantaría que estuviera más conectada con la anterior, y solamente el hecho de pensar en cómo quiero que suene ya me va a solucionar el problema interno o técnico. Eso lo decía Luis García, que es primer corno de la Sinfónica del Estado de Sao Paulo. La música te resuelve también problemas técnicos, pero para eso tienes que tener claro cuál es la música que quieres hacer. ¿Aló, Gabriel? Acá estoy.
Vamos, Bueno, ¿algo que agregar a esa segunda parte, Gabrielito? creo que estamos súper bien, podríamos pasar a la motivación. En este minuto. Bueno, pasamos a un tema de la motivación y este es el tema que me gustaría más que nada preguntarle a ustedes, hacerles esa consulta. No sé si es que alguien se quiere responder. ¿Cómo puedo motivarme a tocar mejor la trompeta? Es una pregunta súper difícil y ojalá que haya algún voluntario que quiera responderla. Yo creo que escuchando a buenos referentes. Escuchando a buenos referentes. Explícame un poco más de eso, cómo... O sea, personalmente a mí me motiva cuando escucho a alguien tocar muy bien y entiendo que para allá va el camino que yo quiero tomar. Y eso es lo que yo tomo como ejemplo quizás para poder imitar en mi rutina de estudio. A veces me resulta motivante eso, escuchar a gente, no sé, a Mauricio André o Pacho Flores o mismo tú o compañeros, colegas, el Gabriel o el X. Claro, entiendo. Es una pregunta súper complicada. No sé si que alguien más quiere darnos aspecto antes de explayarme un poco de esto. ¿Cómo puedo motivarme a tocar mejor la trompeta? Si es que hay alguien, creo que hay mucha gente, mucho trompetista que no se lo pregunta. La motivación es fundamental porque es el objetivo, o sea, es el camino que te lleva hacia el objetivo. Hablando un poco de motivación, acá yo generé una pregunta, ¿cómo puedo prepararme, por ejemplo, para un concurso? Tú, o sea, Gabriel, que hemos tenido la oportunidad de presentarnos juntos a concursos importantes como el Eric Bouvier allá en Rouen. Por ejemplo, ¿cuál sería tu experiencia de cómo prepararte, por ejemplo, para un concurso? ¿Cómo creas esa motivación para la preparación del concurso? Es bueno, de partida el desafío personal de montar un repertorio así de difícil, uno va pasando etapas, que va técnicamente, eso realmente es un trabajo súper fuerte, entonces uno sube harto, técnicamente no tiene que trabajar demasiado para resistencia, interpretación, y todo, como al final, después organización, es una cosa súper grande, ¿no? Claro. De dar a Roberto Dinardo, el profesor, sí, profesor. Tuyo, le gustaría hablar igual. Aunque no le guste que le diga maestro, pero es maestrísimo. Gracias, Cristóbal, siempre tan generoso. Aparte de excelente trompetista. Y por lo que estoy escuchando, muy buen maestro, porque realmente hay muchas cosas que después vamos a charlar tomando café y un par de horas. Pero quisiera hablar de la motivación, porque me parece que esa pregunta que vos haces es fundamental, porque tiene que ver con el deseo. Si uno no tiene deseo, no tiene camino hacia adelante. No hay el por qué, no hay el para qué. La motivación tiene que ver con el motivo, con el para qué. ¿Para qué estoy haciendo esto? Si uno tiene la respuesta, y la respuesta tiene que ver con el placer de comunicarse, por ejemplo, la mente es complicada, pero digamos que uno siempre hace las cosas, debería hacerlas por placer. Entonces la motivación tiene que ser el placer de tocar la trompeta, pero ¿para qué? Para comunicarse. La trompeta, cuando uno toca la trompeta, aprende la trompeta, aprende a hablar un idioma nuevo. Por ahí no me quiero ir para atrás porque me hace acordar de toda la parte de la charla que has estado guiando con Gabriel. La motivación es muy importante. Una persona que quiere comunicarse y se quiere comunicar a través de sonidos, tiene la pregunta perfecta para contestar, porque quiero comunicarme, entonces después empieza a buscar los cómo. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando uno tiene el para qué, los cómo le aparecen solos después. Es cuestión de buscarlos. Entonces, si uno tiene muy claro el objetivo, deja de ser subjetivo. Me encantó todo lo que has dicho hasta ahora de subjetividad, porque tiene todo que ver. Y es muy importante esto,
de decir, voy hacia este objetivo. ¿Y dónde está el objetivo? Incluso tiene que ver con el sonido eso. Cuando uno dice, voy a tocar la trompeta, y uno ve una orquesta sinfónica que tiene 2 trompetas contra 70 o 80 personas que están tocando otros instrumentos, y 2 trompetistas pasan por encima de toda esa gente, vos decís, la trompeta no es cualquier cosa. Es un instrumento que no se puede esconder. Entonces, una persona que va a tocar la trompeta, yo siempre les hago recordar a mis alumnos, si no la vieron la película, se la recomiendo, la película Fantasía, de Walt Disney, donde Stokowski, creo que se llamaba el director, que era un músico también muy famoso, dirige la orquesta en el foso al principio de la película para mostrar la película, justamente para dar inicio, y presenta todos los instrumentos como si fuera un concierto didáctico. ¿Y cuál es el único instrumento que presenta pifiando? Obviamente la trompeta. El que no pifió nunca de los que estamos acá, que levante la mano. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿se pueden bancar la pifiada delante de todos? Porque cuando uno comunica con la trompeta tiene que estar seguro y tiene que impulsar el sonido a un teatro hasta el fondo. Entonces tiene que dar la cara. Todas las preguntas que uno se hace cuando está tocando la trompeta da muchas ideas, de sinceridad, de fidelidad, de no mentir. O sea, tiene muchas connotaciones tocar la trompeta, psicológicamente. Entonces, uno tiene que ser preciso y no se tiene que volver loco con la excelencia, desde mi punto de vista. La perfección es una idea muy interesante para ir a buscar, pero lo importante es mostrar el alma también. Entonces, como yo le digo a algún alumno que vos conocés, Cristóbal, que no le gusta pifiar porque el padre lo mira feo, y yo siempre le decía, vos quedate tranquilo que a mí me gustan hasta tus pifiadas me gustan. Entonces, cuando uno tiene por qué y puede superar esa parte humana que dice, yo me puedo equivocar, pero puedo decir lo que pienso, y si me equivoco lo corrijo para la próxima vez, yo creo que hay un componente psicológico muy importante para después decir, yo puedo ir a buscar, tengo ese motivo. Y todo lo que está atrás de estudiar, de tocar desde el subconsciente, como dice Jacobs, porque uno cuando uno maneja el auto no sabe cómo funciona el motor, lo único que hace es acelerar y disfrutar el viaje. Entonces, hay que ¡Qué grande! ¡Qué buen ejemplo! ¡Qué buen ejemplo! Yo me voy a permitir acá, ya que lo nombré, yo voy a permitir sugerirme, si no lo conocen, al maestro Arnold Jacobs. Y que traten de leer algo de él, sobre todo la dinámica de la respiración. Después, si quieren, se los puedo acercar. Este libro es muy interesante. Jacobs era compañero de Herset en la Sinfónica de Chicago. Y él tiene un estudio hecho muy importante, muy interesante sobre la respiración, pero después se los doy. Con un médico, con el director de enfermedades pulmonares del Hospital de Chicago, que tocaba saxofón. Me habló mi profesor de eso en alguna instancia. ¿Cómo? Mi profesor me habló de eso en alguna instancia. Bien, a mí me resultó muy interesante leer los conceptos de él, porque incluso habla de los ritmos respiratorios. Habla de un estudio que se hizo en Londres con personas incluso asmáticas para poder, que querían estudiar instrumentos o querían cantar, y descubrieron que cada uno, a pesar de sus problemas, ¿no es cierto?, podían resolver la situación respiratoria para poder cantar o tocar un instrumento. Bueno, no me quiero ir por las ramas, volvemos a la motivación, y quiero cerrar. La motivación creo que es un gran factor. Creo que hay que tener muy en cuenta la motivación, porque uno tiene que saber claramente para qué lo hace. Y cuando uno se da cuenta, como yo le digo a mis alumnos, lo más difícil de tocar la trompeta en estos tiempos no tiene que ver ni con la respiración ni con la embocadura. Tiene que ver con la ansiedad. Tiene que ver con asumir que se tienen que sentar a estudiar y tienen que ser regulares. Hay que aprender un idioma nuevo, hay que resolver todos los problemas, como dice Cristóbal, encontrarse, saber quién es uno relacionado con la trompeta, ¿no es cierto? Porque cada boca,
cada físico, cada aparato respiratorio es totalmente distinto de otro. Entonces podemos escuchar los consejos de todos, pero cada uno va a tener que hacer un esfuerzo para encontrarse conectado con la trompeta a su manera. Y va a tener que encontrar, no un maestro, por eso yo siempre bromeo con Cristóbal, que yo no soy maestro, yo soy ingeniero de sonido. Lo que yo hago es ecualizarlo. Me gusta decirles, este sonido que vos traés no me gusta. No quiere decir que vos no puedas tocar así. O sea, uno puede comer pizza toda la vida o puede comer choripán debajo de un puente. Pero a veces uno se puede sentar en una buena mesa, tomar un buen vino y comer un plato preparado, gourmet. Entonces, tengo una anécdota que se la atribuyen al maestro Bagiano, que fue solista de la Orquesta de Nueva York, que él dice que daba clase en la Juilliard. Y cuando empezaba el ciclo, lo primero que hacía era contratar, y esto lo digo, quiero aclararlo, no lo digo despectivamente en absoluto, simplemente era un concepto, digamos, docente que tenía Baquiano. Llevaba un conjunto mariachi a tocar al aula, ahí con sus alumnos, y les pagaba al grupo, les decía, por favor, toquen lo que quieran. Y tocaba el grupo, les pagaba, eso me lo contaron hace muchos años. Se iban los músicos, y entonces él se daba vuelta y le decía a los alumnos, ¿escucharon esto? Sí, bueno, esto es lo que no debe pasar acá. Pero ojo, y vuelvo a insistir, y se lo digo a mis alumnos, si ustedes no tienen trabajo un día y vienen y dicen, necesitamos una trompeta para tocar en un conjunto mariachi, vos vas a tener que tocar así. Entonces, tu motivación, que te va a tener que estar relacionada con tu profesionalismo después, va a tener que llevarte a ser un buen mariachi o un buen músico de salsa y después mantener, si uno puede mantener, digamos, todos los estándares juntos, ¿no es cierto? Decir, bueno, yo puedo tocar jazz, puedo tocar salsa, puedo tocar mariachi, de pronto hay un concurso en la Orquesta Sinfónica de Chicago y uno dice, yo me animo a presentarme, aunque sea para que me escuchen. Entonces, la motivación al principio puede ser el placer de expresarse a través de sonidos. El tema es que en el camino esa motivación va a ir mutando. ¿Por qué? Porque aparece lo otro que los chicos tienen que entender, yo hablo de los chicos, que es el tema laboral. El tema cuando que un maestro de qué se preocupa, le estará enseñando bien, rápido, estará aprendiendo, estará estudiando en su casa, lo estaré motivando yo lo suficiente para que no pierda tiempo, apague el celular, deje de ver Netflix, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué tan motivado, qué tan grande es su deseo y su concentración para estudiar el idioma? Esa es la preocupación de los maestros. Entonces, hacerles ver a cada uno esa responsabilidad individual que tienen que tener para descubrir su deseo y ponerlo en un andarivel que les dé buenos resultados, también es función de los guías, de los maestros, de los ecualizadores. Gracias. Maestro, le agradezco, pero enormemente sus palabras porque complementa todo lo que se habló, yo creo que desde el inicio de la charla, y creo que fue un tema muy bueno para poder encerrarla y que todo el mundo se vaya a la casa a preguntar, o bueno, que todo el mundo está en sus casas, a preguntarse y a conocerse, hacerse las preguntas que te van a reflejar, o sea, ponerse enfrente al espejo y decir, este soy yo, aquí están mis defectos, aquí están mis virtudes, quiero trabajar mis defectos, pero en base a lo primordial que es aceptarse. Y aceptarse va de la mano también con la motivación, cómo me puedo preparar un concurso, lo que decía el profesor, el deseo. ¿Cuánto deseo tengo yo de que suene bien, de querer ganar el concurso? O la otra pregunta que el profesor, ¿cómo encuentro la motivación en estos tiempos? ¿Tocar la trompeta para qué? Es un pensamiento que se ve mucho hoy en día. ¿Tocar la trompeta para qué? Bueno, tocar la trompeta para mí. Y de eso yo me alimento. Es fundamental encontrar los diferentes alimentos que se nos presentan, que bueno, con la situación en la cual estamos viviendo hoy en día, son pequeñitos, pero hay.
quiero que hoy día llegar al do agudo más cómodo. Un objetivo que se ve simple, pero que hace la diferencia enorme, enorme. ¿Por qué? Porque a medida que tú vas conquistando esos escalones, te vas motivando tú mismo, porque las posibilidades se abren, ¿me entiendes? Entonces, conquisté una mejor resistencia, se abrieron una gama de posibilidades, conquisté un sonido bonito en el registro agudo, conquisté otra gama, otra mesa de posibilidades, entonces ya empiezan a ver. Y tiene que ver con el deseo y el buen gusto también, o sea, también tiene que, hablamos con Gabriel en la semana de que eso se genera por un buen gusto. Hay mucha gente que dice, quiero tener el sonido así porque me encanta. Y hay gente que no, que dice, yo quiero tener el sonido más oscuro porque me gusta así, y se respeta igual, es su identidad, ¿me entiendes? Bueno, Gabriel, no sé si quieres agregar algo a esto. Encuentro que está todo súper bien, ha sido una conferencia súper llena de consejos, de preguntas, de introspección. Sí. Muchas gracias, Cristóbal, por aceptar la invitación y por transmitir todo esto a nosotros y la gente que está acá. Hemos tenido siempre casi 40 personas entre Facebook Live y Zoom. Agradecer a todos por estar esta tarde con nosotros, o esta mañana con nosotros. ¿Qué te gustaría? Sí, nosotros ya pasamos acá el mediodía en Argentina, así que ya es tarde. Bueno, ¿te gustaría decir algo como para cerrar? Sí, bueno, primero que todo, o sea, agradecerles de verdad, de corazón, la invitación. Disculpen haberlos lateado mucho. Creo que esto, como le decía a Gabriel y le comentamos, es para generar preguntas. O sea, uno va a salir con más preguntas que respuestas, pero esas preguntas, créanme, que les van a hacer bien. Si uno desarrolla este sentido de la percepción, uno va a poder conocerse mejor, va a poder saber qué es lo que realmente quiere, ¿me entiendes? Y en base a eso van a poder, en base al conocimiento que uno adquiere de todo esto, uno va a poder traspasar mejor lo que pasa en la mente hacia el cuerpo y del cuerpo hacia la trompeta, que fue el tema principal, cuerpo, mente y trompeta. Así que espero que les haya gustado, chicos. No sé si hay alguien que quiera agregar algo antes de que encerremos, alguna preguntita, algo, que sea ahora, porque ya después va a ser muy tarde. Quizás podríamos abrir todos nuestro micrófono y darle un aplauso a Cristóbal por... Bueno. Gracias, querido. ¡Bravo! ¡Grande, Cristóbal! Felicitaciones a Gabriel porque ha sido un excelente moderador, ha llevado los tiempos, ha manejado el ritmo y nos ha dado una clase de ritmo, Gabriel. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Después seguiremos la charla, porque yo tengo la suerte de tenerlo acá, de este lado de la cordillera, así que lo vamos a seguir disfrutando. Perfecto. Muchas gracias, maestrísimo, aunque no le gusta que le diga así, pero usted lo es. Callate, ¿a cuánto le dirás lo mismo? Bueno, muchas gracias por estar acá. Ya vamos a parar la transmisión por Facebook Live. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias por invitarme, Cristóbal. Por acá, sí, por profesor. darnos tu visión de la trompeta, tu sabiduría, y todo tu camino que has recorrido a donde estás ahora. Muy pronto se viene una entrevista a ti y a hablar contigo ya aspectos más personales, que va a ser súper bonito también, que todos lo sepamos. Bueno, ahí vamos a estar para toda la comunidad trompetística de los trompetistas de Chile. Muchas gracias por seguirnos. Y todo eso. Mira, mucha gente saludando ahí, se agradece. Muy bien, señor Memille. El miércoles 26, voy a aprovechar las pantallas, quiero dejar los invitados, queridos amigos. El miércoles 26 vamos a tener una exposición, me gusta llamarlo así, una exposición de la trompeta histórica, es decir, no solo se van a hablar de los diferentes estilos en los cuales está la trompeta, sino se va a tocar, va a estar invitados como Nelson Herrera, Clen Aguirre, Miguel Ille, Claudio Anais, Chili Willy de Chile, voy a estar yo también tocando el periodo moderno, adelantando un poco el spoiler.
donde se van a tocar extractos de orquesta, música barroca, Winston también, que se me quedaba en el tintero, y nada, hacerle esa propaganda para que puedan ir, asistir, que de verdad va a estar increíble. Va a estar también... Antonio Novoa Jazz. Sí, vamos a tener música popular también. Va a estar Antonio Novoa, excelente trompetista, jazzista, increíble, no se lo pueden perder, y bueno, va a haber de todo de la trompeta. Si quiere estar una mañana entretenida, de risa y de arte y cultura, el 26 a las 10 de la mañana, hora de Chile. Y dice que, mira, acá Miguel me dice que hay un invitado especial, así que le dejo ahí en la incertidumbre para que vaya. El papel de regalo, dicen. Te faltó nombrar a Rodrigo, Cristóbal, te faltó nombrar al Rodrigo del Municipal. Sí, por favor, ayúdenme que yo no tengo la lista acá. Va a estar Rodrigo Arenas también, trompetista del Teatro Municipal de Santiago, excelente. Así que de verdad va a estar súper completa esa exposición, no se la pierdan. Va a ser algo diferente porque vamos a tocar y vamos a estar ahí, donde las papitas queman. Así que de verdad no se lo pierdan. Sí, acá en la Miguel Ángel está poniendo el email donde se pueden inscribir. Esta charla, la del 26, nosotros la vamos a transmitir por Facebook Live, también de trompetistas de Chile, para que la sigan igual desde ahí. Así que muchas gracias a todos por participar hoy. El martes que viene se viene una entrevista a Héctor Zenón, que es un trompetista súper conocido acá, que es del norte, y bueno, la va a hacer Diego Oyerson, así que va a estar todo, vamos a subir hoy o mañana toda la información. Perdón, Gabriel, ¿cuándo es? El martes. Martes, sí. Es el martes 25. Claro. Perfecto. Y ya está anotado. Bueno, queridos amigos, de verdad, una vez más les agradezco por la presencia, la paciencia, y nada, además decir que cualquier cosa en lo que yo le pueda ayudar, ustedes me escriben, hacemos una videollamada intentando ver, no sé, aspectos técnicos o más subjetivos como lo fue hoy día. Así que nada, estamos ahí dispuestos para la comunidad de trompetistas de Chile. Así es. Muchas gracias, me gustaría repetir un aplauso al profesor Cristóbal que nos ha acompañado esta tarde, por favor. Gracias. Gracias. Lo más grande. Saludos, Daniel. Un saludo especial a mi amigo Daniel Carmona, que está allá en La Serena, trombonista, increíble. Grande, Daniel. Se viene el bife chorizo. Sí, el ojo de bife se viene. El ojo de bife. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos el martes también en la entrevista a Héctor Zenón, así que va a ser súper interesante ver el costado popular y toda su influencia de la música de la tirana, de Iquique, que es una tradición muy linda que tenemos en nuestro país. Así que muchas gracias a todos por estar. Y hay que tener una boca de acero. Claro. Hablaremos todo eso con él y le preguntaríamos todos esos mitos, leyendas. Qué bueno. Bueno, les mando un abrazo grande desde Mendoza, queridos amigos. Que estén muy, muy bien.